Yo estoy preocupado porque veo que dentro de la iglesia, Señor Jesucristo, ha habido mucho desinterés, ha habido mucha gente que ha perdido la pasión por el Señor. Ya no vemos muchas veces a la gente que se convierta con tanta devoción, con tanto fervor. Y eso la Biblia lo profetiza cuando dice que el amor de muchos se va a enfriar cuando el Señor regrese o aparezca. Y yo por esa razón, preocupado por esta situación, quisiera abordar con ustedes un tema que quisiera ponerle por nombre: el fervor delante de Dios, o tal vez mejor dicho, un espíritu de fervor delante de la presencia del Señor. Porque creo con todo mi corazón que hoy en día necesitamos inyectar esa fuerza, ese poder. Necesitamos volver al amor del principio y tener en nuestro corazón la capacidad de amar al Señor como Él se lo merece, como Él es digno. Y por esa razón, repito, vamos a abordar el tema fervientes para Dios. La palabra fervientes tiene una definición en nuestro diccionario que es de la siguiente manera. Dice que el que muestra mucho fervor, interés o entusiasmo. Dice que también son sinónimos de apasionado y entusiasta. Lo contrario sería indiferente y desapasionado. Cuando vemos esta porción de la palabra, o mejor dicho, vemos estas cosas que pueden significarse esta palabra ferviente, nos damos cuenta que lo que la Escritura nos enseña, y son los versos que vamos a estar leyendo, que hay mucha gente que en lo contrario del fervor anda indiferente ante la presencia del Señor, anda desapasionado. Hay mucha gente hoy en día que incluso se está congregando sin tener el deseo, sin tener la pasión por buscar de Dios, sino que únicamente, quizás como dicen por ahí, marcando tarjeta para que quizás el pastor no lo regañe, que no llegó, pero no existe esa pasión. Y yo creo que el Señor lo que quiere en nosotros es algo diferente, porque la vida cristiana, sin tener la capacidad de amar con fervor, creo yo que se convertiría en una religión, y es una situación que para Dios y para nosotros va a ser tediosa, porque no vamos a poder disfrutar verdaderamente el Evangelio. Dios pretende que nosotros avivemos dentro de nuestro corazón, y Dios quiere ayudarnos a que se avive el amor para con Él. Hay un pasaje que quiero leer con ustedes, que está en el libro de Hechos, capítulo 18 y verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo ferviente, note esta palabra, ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Mire qué interesante, mi amado hermano, qué interesante que esta porción de la palabra nos enseña a nosotros que este hombre, que ni siquiera conocía realmente el bautismo con el Espíritu Santo, nos deja ver que él conoció no solamente el bautismo de Juan, que representa el bautismo del arrepentimiento. En otras palabras, usted mira en el contexto, este personaje que se llama Éfeso, dice que este hombre se había bautizado en el bautismo de Juan, y sin embargo, con el bautismo del arrepentimiento, notamos nosotros, hermano, interesantemente, que tenía un espíritu ferviente, que enseñaba la palabra, todas las cosas que concernían al respecto, referente a Cristo. Lo que eso me deja ver, mi amado hermano, y no podemos pasar por alto, que solamente el hecho de poder haber nacido de nuevo, el hecho de habernos arrepentido en nuestro corazón, bautismo quiere decir sumergirnos. El bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo en agua, porque el bautismo de Juan es el bautismo donde la gente se arrepentía. Ya después vemos que Jesús también bautizaba en agua, y ese es el bautismo que nosotros enseñamos, porque Jesús dijo: ir y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, como usted lo quiera hacer. Pero Juan estaba preparando camino al Señor. Entonces el bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo en agua, sino que aunque los dos se hacían en agua, Juan lo que hacía era preparar el camino para que Cristo entrara.
¿Y qué era lo que preparaba en el corazón? Un espíritu ferviente. Cuando alguien nace de nuevo, hermano, tiene que haber un espíritu ferviente para Dios, si no, esa persona jamás nació de nuevo. Por lo tanto, por esa razón va a vivir una religión evangélica o cualquier religión donde quiera asistir, pero no va a tener un espíritu de fervor delante de la presencia del Señor. Entonces vemos que este hombre enseñaba la palabra, enseñaba a Cristo, predicaba a Cristo con un espíritu de fervor. Ahora, yo anhelo con todo mi corazón, amado hermano, poder juntamente con usted enseñarle que si usted nació de nuevo, una de las características que debería de tener y que debería tener yo es tener ese espíritu de fervor. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta si tenemos ese espíritu de fervor? Bueno, hay diferentes cosas que tenemos que estar haciendo si es que tenemos ese espíritu de fervor. Uno de ellos está en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8, cuando dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice esta es la palabra que estamos leyendo. Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de defectos o de pecados, dice esta versión. Qué interesante, cuando nosotros podemos examinar quién tiene un espíritu de fervor, quién tiene un espíritu apasionado por Dios, vemos que una de las características es la capacidad de poder amar no solamente a Dios, sino que con ese espíritu de fervor tenemos la facilidad, tenemos la oportunidad de manifestar un amor ferviente por los demás hermanos. Pues la escritura dice que nadie puede decir que ama a Dios, o es decir, lo puede decir, pero no es cierto, que ama a Dios cuando no puede amar a su hermano que ve. Y en esta porción de la palabra nos deja ver que el que tiene un espíritu de fervor tiene la capacidad de amar a sus hermanos. Y ese es uno de los ataques terribles dentro de las congregaciones hoy en día, donde las iglesias se están llenando de personas, de ovejas, de almas, pero que entre ellos ni siquiera se pueden tolerar, no se pueden tener paciencia, no se pueden comprender. Cuando Jesús dijo claramente, cuando puso requisitos de sus discípulos, dijo claramente: y en esto conoceréis que soy mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Característica primordial de ser un discípulo de Cristo es tener un espíritu ferviente para amar a nuestros hermanos. Pero cuántas personas hoy en día están hablando mal de su hermano, están vituperando a su hermano, incluso se levantan ovejas en contra de ministros, y a veces ministros en contra de ovejas, a lastimarlas, cuando se ha perdido la importancia de ese espíritu ferviente de amor por Dios, que debería de manifestarse en el amor fraternal, en el amor entre los hermanos. Por esa razón los cristianos de principio tuvieron un gran éxito, porque entre ellos se manifestaba el amor entre ellos. Venían persecuciones y ellos eran solidarios unos a otros. Dice la escritura que aún los que tenían grandes posesiones vendían sus terrenos y ellos lo llevaban a los pies de los apóstoles para que ninguno pasara necesidad. Y en esa situación comprendemos, hermano, que el amor se ha dejado de manifestar en Cristo Jesús en medio de nuestros hermanos, porque hay una carencia de amor. ¿Por qué? Porque se perdió el primer amor, se perdió el espíritu ferviente. Pero yo en esta oportunidad anhelo con todo mi corazón que si tú oyes este mensaje, mi amado hermano, por favor medita cómo está tu espíritu ferviente para amar a Dios. Y una de las características que se tiene que examinar, que tú tienes que tener, es un amor ferviente por los unos, por los otros, de tal manera que si tú dices que amas a Dios, examina qué capacidad tienes tú en este momento para poder decir: yo también amo a mi hermano como lo amé al principio cuando lo conocí. Porque, hermano, cuando uno se convierte a Jesucristo, uno no conoce a los hermanos, uno sabe que hay una congregación donde congregarnos, sabe uno que tiene que ir a un lugar donde hay un predicador, donde hay siervos de Dios, y todos en ese momento uno entra a una congregación y bendice ver a los hermanos que están en la bienvenida, bendice al que está predicando, bendice al que está en alabanza. Pero de repente comenzamos a ver errores en nuestros hermanos que nos conllevan a llegar una pérdida de nuestro amor, porque la gente comienza a decir: no, esos son unos hipócritas, mentirosos, están diciendo que quieren, que aman a Dios, pero miren lo que me hicieron a mí. Pero la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, no solamente de errores, de pecados.
Si Dios, amado hermano, viera nuestra forma de actuar, si Dios se diera cuenta cada cosa que hacemos y la tomara en cuenta, porque Él sé que se da cuenta de todo eso, pero Él tomara en cuenta nuestros errores, nuestros pecados, Él ya nos hubiera dejado de amar, pero al contrario, Dios nos sigue amando. ¿Sabe por qué? Porque el amor nunca deja de ser y el amor cubre multitud, porque Dios sí tiene un amor ferviente, un amor apasionado por su iglesia, pero la iglesia está perdiendo su amor apasionado. De tal manera que hoy en día la gente, hermano amado, deja abandonado privilegios, deja abandonada su relación con el pastor, la relación con los hermanos, simple y sencillamente porque no pueden cubrir los defectos, las imperfecciones de los hermanos, porque su amor ha descendido. Y una de las razones que su amor desciende es porque dejaron de buscar a Dios como lo hacían al principio. Porque si buscaran a Dios como el oro y la plata, lo encontrarían y su corazón ardería por el Señor, y ese calor del Espíritu Santo en su corazón, puedo estar seguro que sería suficiente para que la gente pudiera acercarse al Señor. Por favor, amado hermano, comprendamos que es necesario revisar cómo está nuestro amor en este momento delante de la presencia del Señor en cuanto al amor con los demás hermanos. Otra característica que podemos ver en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 11: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Óigame, lo que quiero resaltar, dice, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mire, la segunda característica que tiene una persona que tiene un espíritu ferviente es, con todo respeto, que no es una persona acomodada, un haragán, un perezoso, dice esta Biblia, esta versión, sino es alguien que es diligente, alguien que tiene entusiasmo, alguien que tiene pasión por su privilegio. Bienaventurado el hombre y la mujer que después de muchos años de haberse convertido, aún sigue haciendo su servicio con diligencia, con pasión, no con desinterés. Pero ¿qué es lo que miramos hoy en día en el cuerpo de Cristo? Muchas personas sirviendo de mala gana, sirviendo a la fuerza, sirviendo porque otros lo van a regañar si no lo hacen, o quejándose porque a él le toca hacer demasiadas cosas. Pero óigame, amado hermano, cuando uno se convirtió a Jesucristo de corazón, ¿acaso no le rogó al Señor? ¿Acaso uno no le pidió a Cristo que tuviéramos la oportunidad de servirle a Dios? Entonces, ¿por qué ahora la queja? ¿Por qué ahora el desánimo de servirle? Si nuestro amor es ferviente, si nuestro espíritu es ferviente, vamos a tener la capacidad de servir con pasión, de servir con interés, de servir con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, haciendo más. Escúcheme bien, el que tiene un espíritu ferviente, cuando le toca servir, hace o puede hacer más de lo que le pidieron. No es alguien que se le tenga que rogar, que se le tenga que suplicar, ala pues hermano, haga esto, haga lo otro. No, es alguien que tiene la necesidad de hacer la obra de Dios donde Dios lo puso. Si Dios te puso a predicar, predica con todo tu corazón. Si Dios te puso en alabanza, no lo hagas de mala gana, porque no le cantas al hombre, le cantas a Dios. Si Dios te puso en una iglesia a recoger la ofrenda, recógela con alegría, recógelo con entusiasmo, con lágrimas si es posible, porque es un privilegio que el Señor te está permitiendo que tú le puedas servir. Otros quizás no tuvieron la oportunidad, pero Dios te la dio a ti, amado hermano, para que le sirvas. Entonces yo te pido en esta hora que reflexiones, que medites cómo está tu espíritu ferviente delante de la presencia del Señor. ¿Será que continúas con esa pasión, con ese interés? ¿Será que todavía estás en este momento interesado de darle lo mejor al Señor, de darle tu mejor esfuerzo, de que si te piden que vayas de madrugada a la iglesia, te vas de madrugada, que si el Señor te despierta de madrugada a orar, será que te puedes levantar a cualquier hora? Si el Señor te dice que tienes que estar todo un día en iglesia, en un retiro, qué sé yo, en un servicio, será que estás con el mismo entusiasmo con que empezaste? Porque si lo perdiste, yo te hablo hoy de parte
parte de Dios en el nombre de Jesús. Recuerda dónde has caído, y si estás sirviendo de mala gana, perdóname, arrepiéntete, pues Dios examina la forma que tú le estás sirviendo, y Dios es digno de que tú lo hagas con excelencia, con amor. Yo no le estoy predicando a mis ovejas en iglesia en este momento, le estoy predicando a toda persona que ha aceptado a Jesucristo, y le estoy diciendo que se recuerde que el Señor, está escrito en su palabra: al Dios de la gloria adorarás y solamente a Él servirás. Y si le vas a servir, sírvele como Él se lo merece, hazlo con la mayor excelencia. Sé que tú me puedes decir: hermano, pero yo tengo luchas, tengo batallas, viera todo lo que me está pasando, cómo se me ha levantado mi familia, viera, hermano, todo lo que me está pasando.